comenzamos con un día más en Legacy of Legends. Creo que un día también especial por el hecho de que yo creo que todos los amantes del motor y la velocidad, yo creo que tenéis aquí una leyenda del deporte que yo creo que os va a encantar toda la experiencia y ciertas cosas que nosotros podamos analizar y preguntarle a lo largo de este pequeño tiempo que tendremos con él. También está con nosotros Marc Gené. Marc Gené, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, muy bien. Muy feliz de estar aquí con vosotros. Y luego, bueno, pues como ya sabéis, nuestro presentador de Legacy of Legends, que sería Quique Ramón. Quique Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Marc, es un honor para nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Un placer. Impresionante el día de hoy. Estoy deseando escuchar a Marc y todas las cosas que seguro que nos va a transmitir y que a la gente y a nuestra gente que quiere crecer, que quiere ver qué pasa con su ídolo, qué se le pasa por la cabeza, cómo ha llegado a esa cima, a ese nivel, ¿no? Pues yo creo que todos van a estar muy curiosos de conocer un poco ese camino de Marc Gené. Entonces, bueno, Quique, todo tuyo. Bueno, mira, muchas gracias. La verdad es que si tenemos, yo creo que hoy es un ejemplo de que Legacy of Legends se nos queda pequeño, ¿no? Para presentar a alguien como Marc Gené. Vamos a obviar su currículo porque no tenemos tiempo y Marc es un hombre muy ocupado, pero Marc, lo primero, es un placer estar contigo y cuéntanos un poquito, Marc, pues cómo fue tu infancia en Sabadell, ¿no? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo la recuerdas? Porque me imagino que cualquier niño de tu edad que solo piensa en fútbol y en el bocata chocolate, ¿cómo era tu infancia, tu día a día? Sí, mis primeros recuerdos del mundo de los coches, o cuando yo realmente recuerdo que me gustaban los coches, tengo dos. El primero era cuando iba con mi padre en el coche, iba en la parte trasera obviamente, y recuerdo pues que contaba los coches, que me sabía todas las marcas de los modelos. A mi padre le gustaba correr y yo quería que él corriera más, o cuando limpiaba el coche, pintaba la rueda. Entonces había una parte ya un poco innata, con 5 años, seguramente 6 años, donde te das cuenta de que te gusta lo que llamamos las 4 ruedas, te gusta todo lo que lleva ruedas, te gusta todo lo que tenga velocidad. Cuando yo ya empecé a jugar con algunos juegos, también tengo recuerdo de cuando vivía en una casa en Sabadell con mis padres también, por hacer colas con los coches, me tiraba horas jugando con los coches pequeñiñitos, ¿no? Los típicos que vas moviendo, y también en el mundo del Scalestric. El mundo del Scalestric y del radiocontrol, a muy bajo nivel, nada de nivel, pero dedicaba más horas y más atención a los coches que mis amigos. Es decir, yo creo que a cualquier persona que se quiera dedicar al trabajo o al deporte que sea, hay una parte innata que seguramente él tendrá momentos que igual no es consciente entonces, pero luego con el tiempo, con la perspectiva, te das cuenta que había algo ya en ti, que no tiene por qué ser nadie que te lo haya introducido en ti. Y luego obviamente ayudó en mi caso que cuando yo tenía unos 8 o 9 años, pues siempre he sido un buen estudiante. Somos 3 hermanos en mi familia y mi padre, como premio por sacar buenas notas, pues me ofreció, en mi caso de los 3 hermanos yo era el que sacaba más buenas notas, pues me ofreció comprar un kart o una moto totalmente a nivel hobby, ¿no? Y escogí un kart, un go-kart, y íbamos un poco a los fines de semana a pasárnoslo bien. Mi padre tenía uno también y íbamos pues una actividad de familia. El fin de semana nos íbamos a una pista que hay en Girona, en La Scala, que de hecho fue la misma persona que descubrió o que cogió con él a Fernando Alonso, Genís Marcós, un chico de La Scala de Girona. Entonces nosotros íbamos en esta pista y nos íbamos pues, a pasar el fin de semana, a rodar, sin ningún objetivo de ir a competir, ¿eh? Luego esto pasó más adelante. Oye, Marc, confiésame una cosa que supongo que sí. La famosa frase, Marc, lo primero son los estudios, después del resto. ¿Tú lo has escuchado también en tu casa? Sí, quizás en mi caso porque ha sido algo que a mí me ha gustado estudiar y sé que es algo inusual en un deportista. Yo era el primero, ¿no? Que le daba mucha prioridad a los estudios. Pues cuando yo competía me llevaba siempre un libro bajo el brazo, cuando nos desplazábamos a los circuitos por España, y luego incluso pues, llegué a ir a la universidad, que es un caso muy anómalo, ¿no? También porque me gusta estudiar.
pero obviamente que a la gente que no le gusta estudiar, que quizás es más común, sí que es importante que entiendan que si no hay estudios no debería haber luego la parte más lúdica del deporte. Háblanos un poquito de tu hermano, de Jordi. ¿Qué ha sido en tu vida? Sí, ha sido un referente porque hay una parte que no he explicado antes. Cuando nosotros nos íbamos a pasar el fin de semana en los cars con toda la familia, con los 3 hermanos, hubo un día que una persona, lo que podríamos llamar hoy en día un ojeador, no es que haya ojeadores en el mundo del motor, pero bueno, pues una persona que era del mundo del motor, se fijó en mi hermano, porque mi hermano yo diría que tiene más talento que yo, ¿no? Tiene más facilidad. Entonces se fijó en él porque lo hacía muy bien y entabló una conversación con mi padre y fue una persona que le dijo a mi padre, le abrió la mente en por qué no se planteaba llevar a mi hermano, a Jordi, a competir. Y pues mi padre, cuando le dijeron esto, pues esto le hizo pensar que quizás sí que mi hermano podía competir y que lo hacía suficientemente bien. Entonces a mí él me abrió las puertas porque él empezó a competir, él tiene 3 años más que yo y siempre fue un referente para mí, no solo como piloto, sino en los siguientes pasos a seguir. Oye, de repente, Marc, con 18 años, ¿no? Te ves un día tomando la decisión más importante de tu vida, ¿no? Con 18 años, que en lo que piensas es en estar con tus amigos o con tu novia. Decides dejarlo todo, marcharte a Inglaterra a una universidad a estudiar. ¿Cómo se toma una decisión así, Marc? Sí, porque para entonces, como decía antes, mi hermano Jordi siempre fue por delante mío, abriendo puertas o enseñándome lo difícil que es el mundo de la competición a nivel profesional. Entonces, yo nunca había dejado los estudios, seguía compaginándolo, pues con algún año con más o menos facilidad, pero lo seguía compaginándolo. Y él se encontró a las puertas de la Fórmula 1, todo parecía que iba a llegar a la Fórmula 1, de hecho él iba realmente yendo muy rápido y me di cuenta y vi que hay muchos factores que tú no controlas, o sea, que tú puedes ser muy bueno como piloto, pero luego hay ciertos, es lo que dicen, que tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Mi hermano no estuvo en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Él cuando se encontró a las puertas de la Fórmula 1 coincidió con los Juegos Olímpicos en Barcelona y la mayoría de empresas privadas se vieron como obligadas, yo creo, a invertir obviamente en las Olimpiadas, ¿no? Entonces él tenía muchos apoyos para llegar a la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 es un deporte que quien más, quien menos tiene que llegar con alguna empresa de su país que quiera también entrar en el mundo del motor. Total, que él se encontró de manera bastante inesperada fuera de la Fórmula 1. Y esto aún me hizo pensar más que no podía tener todo en el mismo básquet que dicen los ingleses, ¿no? No podía solo confiar en que iba a realmente dedicarme al mundo del motor. Y esto me hizo además pues bueno, buscar una universidad en Inglaterra. Entonces, para ir, las fórmulas de promoción más potentes estaban en Inglaterra y coincidió, dije a mi padre, oye, pues me voy a correr en la Fórmula Ford, que sería como el 4.º paso antes de la Fórmula 1, me voy a Inglaterra, pero voy a seguir estudiando una carrera universitaria, en este caso escogí económicas. Y fue de las mejores elecciones que he hecho en mi vida, porque a nivel personal, a nivel de crecimiento, a nivel incluso de pasármelo bien, vivir con estudiantes. De hecho, yo a muchos de los deportistas no es bueno que con 14, 15, 16 años ya dejen de tener amigos y se dediquen únicamente al mundo del motor, ¿no? Tienes que vivir tu infancia de alguna manera u otra. Ajá. Y en mi caso, pues viví la adolescencia ya más avanzada con amigos de la universidad y fue una experiencia muy bonita. Oye, me cuenta gente que pasa por esa misma experiencia, ¿no? Le llaman, es muy gracioso, el síndrome de las no perchas. Y decía, ¿y eso qué es? Dice, pues que llegas el primer día a tu nuevo origen de destino, vas a colgar las camisas y no hay perchas. Y en ese momento como que te da un bajón, ¿no? Y dices, pero ¿qué demonios hago yo aquí en vez de estar en mi casa en Sabadell? No sé si te pasó a ti ese primer bofetón. Sí, yo recuerdo pues enviar cartas a mis padres, fue todo muy bonito, los tengo guardados, ¿no? Y ahí pasas días pues que lloras o que tienes sí, algún bajón, pero pues entonces yo pues me apoyaba con los estudiantes de la universidad, de la residencia donde estaba, porque estaban en situaciones parecidas. En Inglaterra hay mucha gente de fuera del país, gente de diferentes países y sí, tienes momentos difíciles, pero bueno, es parte del crecimiento. Oye, ¿cómo compaginabas los estudios y las carreras? Porque si ya de por sí es difícil una carrera universitaria, si ya de por sí es difícil una carrera tan absorbente como el ser piloto, es que no lo entiendo. ¿Cómo podías compaginar todo eso y no dormías o qué hacías?
Sí, sacrificio. Te sacrificas, tenía poca vida social, yo disfrutaba de mis compañeros en la universidad, pero cuando ellos luego se iban el fin de semana, la universidad estaba en Buckingham, que está, bueno, está cerca de Londres, está muy cerca de Silverstone, del circuito de Silverstone de Fórmula 1. Ajá. Y pues cuando mis amigos se iban o a Londres o se iban a Oxford a pasar el fin de semana o a salir por la noche, pues yo no lo hacía, me quedaba en la residencia estudiando o preparándome físicamente. Se puede hacer, ¿eh? Tú puedes hoy en día compaginar una carrera, igual irás más lento, igual las notas serán un poco más mediocres, pero se puede hacer. Pero la clave realmente es, en primer lugar, estudiar algo que te guste, esto es básico, y luego es sacrificarte. Todo no lo puedes hacer, en la vida todo no lo puedes tener, tienes que bueno, pues que priorizar algunos aspectos de lo que te guste, y en mi caso prioricé las carreras y prioricé los estudios por delante de una vida un poco más social afuera de la universidad. Van pasando los años, Fórmula 3000 británica, novato del año, hasta que ganas el Euro Open by Nissan, y eso te permite llegar a la Fórmula 1. Claro, es que hablamos de la Fórmula 1 en España. ¿Qué sientes cuando te dicen, Marc, eres piloto de Fórmula 1? Sí, además porque era un deporte muy minoritario, lo sigue siendo, pero ahora con pues, Fernando Alonso y con Carlos Sainz es algo que año a año tenemos pilotos en posiciones muy buenas. En mi caso llevábamos en España 10 años sin ningún representante español, y pues tanto Pedro de la Rosa como yo éramos los dos que estábamos un poco a las puertas de la Fórmula 1. Y cuando se confirmó, en mi caso pues tuve la suerte, hay mucha gente a quien le tengo que agradecer, pero también ganar este campeonato como premio. Tenía un test con un Fórmula 1 y lo hice muy bien, y luego el equipo Minardi se planteó darme esta oportunidad. Y luego también tengo la suerte pues que Telefónica en este caso estaban buscando patrocinar de una manera más global, y buscaban un deporte global, y la Fórmula 1 les encajaba pues por tecnología, por los países donde Telefónica estaban presentes, que era Sudamérica, Inglaterra, Alemania. Yo sí que tuve la suerte que mi hermano no tuve de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y bueno, pues viví mi sueño. Cuando fui al primer Gran Premio en Australia y coincidí en la pista con Schumacher, con Häkkinen, que eran totalmente pilotos que yo ni soñaba un día competir contra ellos, y se realizó este sueño. Bueno, empecé un sueño, una vida, pues que aún vivo ahora y que es lo que más he disfrutado y lo que más... No noto que estoy trabajando, noto que estoy viviendo de mi hobby. Bueno, Marc, en esa primera carrera, ¿no?, en Australia, y puntúas, de repente puntúas. Aquí tuviste a toda España madrugando, yo uno de ellos. Claro, cuando ves a un español, a un compatriota puntuando, dices, ostras, este tío, vamos, esto tiene que ser lo más normal. Y recuerdo una entrevista tuya después diciendo, parad, que esto es muy, muy complicado, conseguir un punto es, para que no soy nadie, esto es la leche, pero aquí lo que mandan son las escuderías, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sientes cuando puntúas, ¿no?, por primera vez en la Fórmula 1? Sí, entonces puntuar era más difícil porque solo puntuaban 6 pilotos, ahora en la Fórmula 1 puntúan 10, con lo cual puntuar quería decir hacer un sexto lugar. Y en mi primer año tienes que tener suerte, es indudable. Ahora mismo en la Fórmula 1 hay mucha fiabilidad, los coches realmente se rompen poquísimo. En la carrera de este fin de semana, por ejemplo, en Imola, pues creo que solo hubo 2 coches que se retiraron por problemas mecánicos. Cuando yo corría en la Fórmula 1 se retiraban muchísimos, es decir, muchas veces acababa la carrera octavo o de los 10 primeros, pero porque realmente había muchos coches que habían tenido problemas mecánicos. Cuando yo puntué, fue una carrera en la que hubo lluvia, hubo muchos cambios de neumáticos, y simplemente pues mi equipo estuvo muy acertado y yo también, y conseguimos puntuar, que además fue un punto que supuso mucho dinero para el equipo, porque en la Fórmula 1 hay una parte de ingresos que se deciden en función de la clasificación en el Mundial de Constructores. Hay equipos que casi nunca puntúan, con lo cual a conseguir un punto puede significar pues, que ganas 2 posiciones en el Mundial de Equipos y suponer un montón de millones de euros, ¿no? Pero bueno, para mí supuso ser de los mejores rookies y sí, empezar en un resultado que luego mejoré más a cabo de unos años cuando cambié de equipo. Pero bueno, puntuar con un Minardi era algo que muy poquísimos pilotos han conseguido. Durante todos estos años, Marc, has coincidido con 4 campeones del mundo. ¿Qué hilo conductor tienen en común para todos estos campeones del mundo? Mucho talento innato, sin duda, ¿no?
quien más, quien menos tiene mucho talento, pero los que son campeones del mundo tienen un talento un poco fuera de lo común. Y luego el trabajo. Cuando coincide el talento con el trabajo, normalmente cuanto más talento tienes, menos tienes que trabajar, porque más fácil es triunfar o más tener éxito en el deporte que tú hagas, ¿no? Cuando estos pilotos trabajan como si no tuvieran talento, luego se consigue realmente un nivel de perfección que es muy poco común. Yo esto lo he visto sobre todo en Schumacher, en Vettel y en Alonso, ¿no? Son pilotos que de hecho han roto muchos récords de precocidad. Esta es la parte un poco más innata, pero luego los ves trabajar y ves que trabajan un montón fuera del coche. Es decir, el fin de semana todos los pilotos damos lo máximo. La diferencia realmente está si cuando tú te bajas del coche sigues pensando en cómo mejorar, sigues pensando en cómo mejorar el coche, en sí nunca desconectas, ¿no? Y pues tanto Vettel como Alonso como Schumacher, pues yo recuerdo ellos irse de vacaciones, pues y yo hacía los test del coche entonces, y llamarme, cómo están yendo las cosas, o sea, nunca desconectaban. Y esto es lo que el trabajo realmente junto con el talento es lo que hace que haya gente realmente cracks, ¿no? O gente excepcional. Y ya entramos en un tema yo creo que bastante interesante, ¿no? Y es el hecho del esfuerzo previo, Marc, que requiere la Fórmula 1. Hay mucha gente que a lo mejor conoce el mundo del motor, pero hay otra mucha que a lo mejor no conoce el trabajo previo que hay antes de una carrera, porque entiendo yo también que hay una preparación física, ¿no? Para una misma carrera, que la gente también desconoce un poco, ¿no? La gente conoce un poco la preparación que se puede hacer, pues si va a correr, si va, por ejemplo, a jugar al fútbol o va a hacer tal, pero la importancia que tiene la preparación física para la Fórmula 1, ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Bueno, más que nada porque en un coche hace mucho calor, llevamos toda la ropa ignífuga para en caso de incendio, pues que tengas tiempo de salir del coche. Y con lo cual, cuando tú haces una carrera en verano, por ejemplo, pues sudas una barbaridad y pierdes mucho líquido corporal, te deshidratas, digamos, y puedes llegar a perder pues casi 2 kilos solo de sudor, ¿no? Con lo cual la gente tiene que hacerse una idea de que no es como conducir el coche de calle, que tienes aire acondicionado y demás. Allí llevas una ropa que te genera mucho calor, tú estás haciendo un ejercicio y luego hay el calor que se crea dentro del cockpit, ¿no? Con lo cual tienes que soportar temperaturas realmente casi diría extremas. Aparte de esto, un Fórmula 1 genera muchas fuerzas G, porque la curva vas tan rápido que generas más fuerza de gravedad más grande que la que tú sientas cuando estás pues, normalmente sentado. Estamos hablando de casi 5 Gs. Llegar a 5 Gs son unos niveles realmente tan elevados que estamos llegando al límite de necesitar realmente un mono especial como los que llevan los pilotos de cazas, ¿no? Del ejército. Y esto realmente genera luego que tus pulsaciones aumenten muchísimo, junto con la tensión de la velocidad, de la lucha, de hacer cambios en el volante, de hablar con el ingeniero. La tensión también te aumenta las pulsaciones, simplemente, aunque estés sentado, tú solo por tensión, pues te aumentan las pulsaciones, ¿no? Entonces la forma física fue algo además que fue Schumacher el primer piloto que empezó a tomárselo muy en serio, la alimentación, ahora todos los pilotos tienen un preparador físico, un preparador también a nivel de todo lo que es la parte de fisioterapia. Es un deporte de alto nivel, que no lo parece obviamente desde fuera, pero si no estás preparado, más allá de que puede ser peligroso, pues cometes errores y hoy en día todos son realmente atletas. Oye, Marc, bueno, esta pregunta yo creo que es afín a todos los deportes individuales, ¿no? En el que la sensación que da de fuera, que evidentemente no es justa del todo, es pues de personas pues muy serias, incluso no me gustaría usar la palabra arrogantes, pero bueno, o sea, ves personas de difícil convivencia, ¿no? Dentro. Y más vosotros, pilotos de Fórmula 1, que vuestro compañero, que debería ser vuestro amigo, es vuestro primer rival. ¿Cómo se digiere todo eso mentalmente? O sea, el decir, joder, mi amigo, mi compañero, con el que estoy compartiendo pit, comida, etcétera, es que es mi primer rival.
Sí, de pequeño ya lo vives esto, porque es tu primer rival, porque es la única persona que tiene un coche exactamente igual que el tuyo y realmente te pueden comparar 100% con él. Es decir, ahora mismo en la Fórmula 1 pues tú no puedes comparar pues, a Hamilton con a Carlos Sainz, porque llevan coches muy diferentes y es difícil hacer una comparativa, pero sí que puedes comparar pues, a Hamilton con Valtteri Bottas, que es un compañero de equipo, o puedes comparar a Carlos Sainz con Norris, porque tienen también el mismo coche, ¿no? Entonces esto los pilotos lo sabemos, que posiblemente tengas muy buena relación con tu compañero de equipo, pero tú sabes que lo tienes que batir. O sea, que la primera referencia, la primera comparativa que va a hacer alguien cuando te juzgue es con tu compañero de equipo. Y esto es algo un poco incongruente, ¿no? Es alguien con quien vives en el día a día y tienes seguramente buena relación, pero luego cuando te pones el casco es el primero al que quieres ganar. Y cuando miras la tabla de tiempos es el primero donde quieres ver dónde está. Es un deporte muy individual. Por ejemplo, yo he competido en Le Mans no es así. En Le Mans es un deporte realmente de equipo. Tus compañeros de equipo son tus compañeros de equipo. O sea, en Le Mans gana el coche conducido por diferentes pilotos. En la Fórmula 1 no. En la Fórmula 1 ganas tú con la ayuda del equipo, ¿no? Y bueno, pues por esto incluso pues gente recordarán las luchas que hubo en el pasado entre Hamilton y Alonso, o pues no sé, Schumacher y Barrichello. Siempre ha habido luchas muy intensas entre dos compañeros de equipo por este motivo, ¿no? Porque sabemos que es la única comparativa realmente directa que existe. Que ahí también viene en relación con lo que estamos diciendo del trabajo mental, ¿no? Que es lo que ha comentado Quique, ¿no? Yo creo que un piloto de Fórmula 1 mentalmente tiene que ser una roca, ¿no? ¿Qué ves tú ahí a la hora de, por ejemplo, esos éxitos en un momento dado de que, por ejemplo, busque esa perfección? Yo creo que un trabajo muy milimétrico, ¿no? Puede ser un trabajo muy milimétrico que lo lleve todo al detalle, pero que mentalmente, lo que has comentado, ¿no? Que piensas casi 24 horas en cómo perfeccionar todo tu trabajo, ¿no? Sí, el deporte en general es muy mental, la Fórmula 1 sobre todo porque tienes que hacer mucho multitasking cuando estás conduciendo y en un equipo de Fórmula 1 trabajan casi unas 1000 personas, en un equipo top como puede ser Ferrari, y al final toda la responsabilidad el día de la carrera recae en ti, el trabajo de 1000 personas, ¿no? Durante todos los días. Y esta responsabilidad, pues hay gente que lo gestiona mejor o peor, y además estamos hablando siempre de décimas de segundo, ¿no? Pero a mí lo veo en muchísimos deportes. Bueno, ahora me fijaba, por ejemplo, no sé, en el mismo Gareth Bale, ¿no? Que estaba en el Madrid, pues no levantaba cabeza, luego haces un cambio de equipo, haces un cambio de país y de golpe aquella persona pues se desbloquea y rinde mucho más. En la Fórmula 1 también pasa muchas veces, gente que están en un equipo, que les cuesta, que no acaban de despuntar, hacen un cambio de entorno y luego pues mentalmente se liberan porque esta presión que tenemos los deportistas, puede ser buena y puede no ser buena. O sea, la presión bien canalizada es buena, pero la presión mal canalizada un poco te bloquea y te genera, entras en un círculo vicioso del cual cuesta salir. Y yo lo veo cada vez más. O sea, que la parte mental, hay la parte física, la parte técnica, ¿no? El tener el talento, pero tener la fuerza mental es algo hoy en día que pocos pilotos tienen. Por ejemplo, yo creo que Fernando Alonso es un piloto mentalmente muy fuerte el día de la carrera, que no comete errores, Hamilton también, Charles Leclerc, que es un piloto de Ferrari ahora mismo, que también no encuentro a alguien mentalmente muy, muy fuerte que no comete errores. Y lo mental se puede trabajar, yo confío mucho en los psicólogos deportivos, creo que pueden ayudar muchísimo, y es un aspecto que hace años ni existía en el mundo del deporte y ahora casi todo el mundo tiene coach, y todo el mundo trabaja también la parte de mentalidad, de visualización, etcétera, etcétera. Rafa, os voy a contar un secreto. Hace ya, yo creo que 5 o 6 años, pues en Barcelona, Marc Gené nos dio una vuelta al circuito. Él iba poco menos que con el brazo en la ventanilla, pues viendo pasar la mañana. Os juro que yo no he pasado más miedo en mi vida. O sea, yo me bajé del coche, él iba tan tranquilo y besé el suelo. A lo que voy, Marc, ¿te da tiempo a tener miedo cuando vas en un coche de Fórmula 1 a 300 y pico por hora o ya es algo innato? Muy pocas veces. El miedo sí que lo tenemos en situación de aquaplaning. Aquaplaning es cuando hay muchísima agua en la carretera y por muy buen piloto que seas, allí tú eres pasajero, no tienes nada que hacer cuando las ruedas, y esto es algo también que le puede pasar a la gente en el día a día, ¿no? Por la calle. Si hay un gran charco, ¿no? Hay
hay mucha acumulación de agua en un momento dado en la autopista o en la carretera, en aquel momento el coche o incluso un Fórmula 1 en un circuito, cuando entras en esta zona de muchísima agua, el neumático deja de tener contacto con el asfalto y cuando salgas de esta zona con mucha agua, pues posiblemente se genere, haya un trompo en el cual nosotros tenemos muy poco que hacer, ¿no? Entonces, no sé si es miedo, pero hay un momento realmente de falta de control de la situación, cuando hay situaciones de aquaplaning. Y luego también cuando hay un accidente, cuando perdemos el control del coche, hemos tenido tantos accidentes en la vida de un piloto que tú sabes más o menos si aquel accidente tendrá o no tendrá consecuencias graves. Entonces yo en mi caso he tenido 2 veces accidentes en el cual en el momento de perder el control sabía que las consecuencias podían ser graves. Y sí que durante aquellas décimas o pequeños segundos antes de impactar, tienes miedo porque no sabes cuál va a ser la consecuencia del accidente, ¿no? Yo he tenido 2 accidentes muy graves en el 2008 y 2011 y en ambos sí que esta sensación de perder el control de la situación pues es algo a lo que no estamos habituados porque, repito, la mayoría de accidentes que tú puedas ver por la televisión, normalmente el piloto sabe que las consecuencias no van a ser graves para él, va a romper el coche, con lo cual miedo no pasas, ¿no? Solo pasas miedo cuando estás viviendo algo de lo cual no estás habituado. Oye, decías antes entre 2008 y 2011, pero nos situamos en 2009, cuando Marc Gené se convierte en el primer español en ganar las 24 horas de Le Mans. Eso es como otra muesca más, ¿no? Para tu colección. Sí, posiblemente es uno de los momentos más que recuerdo con más alegría o de que tengo mejores recuerdos fue ganar Le Mans. Es de las 3 carreras más importantes que hay en el mundo. Es una carrera además que estás un año trabajándola y se decide luego en un día. Y fue algo extremadamente especial. Es la única vez que he llorado de emoción al conducir un coche porque hice el último relevo y pues pude cruzar la meta ganando la carrera porque en Le Mans corren 3 pilotos por cada coche. Y sí, fue un momento, además, al cabo de unos años pues también ganó Alonso y pues, la gente un poco recordaban que ahora mismo a día de hoy somos solo 2 españoles los que hemos ganado esta carrera en la categoría global, ¿no? En la top. Y es una carrera que con perspectiva, a medida que van pasando los años y miro hacia atrás, sí, pues tengo recuerdos y me doy cuenta de que conseguí algo sumamente importante para mí. Supongo que cruzar la bandera de cuadros, eso es que no se lo puedes ni siquiera ni transmitir, ¿no? A tus hijos, a tus familiares, esa sensación, ¿no? Sí, sobre todo porque llevas 24 horas luchando, pues hay el problema de la fiabilidad, obviamente el coche tiene que aguantar, no tienes que tener ningún percance durante la competición, corres de noche, corres con lluvia. Es muy bonito, posiblemente lo que yo he vivido encima de un coche es lo máximo. Oye, ahora en Ferrari, ¿cómo es tu vida, Marc? ¿Cómo es tu día a día? En Ferrari tengo diferentes roles, trabajo en diferentes departamentos. El de la Fórmula 1 obviamente es donde voy a las carreras y ayudo un poco como driver coach, ayudo a los pilotos, ayudo a los ingenieros, hago muchos eventos con los sponsors. Voy a Italia más o menos cada semana, en Maranello, que es un pueblo muy pequeñito, pero todo lo que se vive allí es Ferrari. Y llevo ya con Ferrari casi 16 años, llevo muchísimos años con esta empresa. Y son muy parecidos a los españoles, con lo cual estoy muy a gusto en Italia, por la comida, por el clima, por las personas. Y luego, pues claro, conduces coches, aunque sean coches de calle, son coches que todo el mundo sueña un día poderse subir, aunque no arranque ni el motor, ¿no? Y sí, me doy cuenta de que soy muy afortunado. Cuando estoy en Maranello y ves todos estos tipos de coches que hay a tu alrededor y yo los tengo que probar y me pagan para probarlos, pues bueno, intento no olvidarme de que no es lo normal y de que soy muy afortunado. Bueno, eres muy afortunado, pero gracias al trabajo, la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio que llevas haciendo toda tu vida. Lo de la zona de confort, tú no sabes ni qué es eso, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, que tienes que intentar salir de vez en cuando de la zona de confort. En cada año hay situaciones en las que tengo que salir de ella y... A ver, no tienes que obligarte a salir de ella, pero cuando hay una situación que te pone un poco a prueba, pues bueno, yo creo que es bueno afrontarlo, ¿no? Y no rehuir, porque es lo que te hace seguramente mejorar. No tengo muchísimos momentos, o sea, un piloto que esté compitiendo activamente está constantemente fuera de su zona de confort. En mi caso es, pues en ocasiones, igual tengo que hacer una exhibición o tengo que probar un coche pues que igual no estoy muy acostumbrado.
y hay un momento durante aquel día pues que me pongo un poco a prueba. Pero sí, no estoy, ahora ya no tengo muchas situaciones en las cuales esté fuera. De vez en cuando sí, pero tampoco son muchísimas. Oye, y en todos estos años que llevas en Ferrari, primero coincidiste con Fernando, ahora vas a coincidir con Carlos. Supongo que para ellos tiene que ser una ayuda impresionante, ¿no? Tenerte ahí, explicándoles todos los entresijos de algo, de una multinacional. Es que no estamos hablando de un equipo de Fórmula 1, estamos hablando de algo muchísimo más grande, ¿verdad? Como es Ferrari. Sentimiento. Sí, en los inicios es cuando más les ayudo. Yo con Carlos pues ya he hablado ahora ya bastante, sobre todo durante todo su fichaje, fue cuando más hablé con él y les explico un poco, porque Ferrari es diferente a todo, ¿no? Es el equipo más grande, con más éxitos, pero también tiene una idiosincrasia muy particular, tanto Ferrari como los tifosis, como la fábrica en sí. Entonces yo les doy toda la información que yo creo que les puede ser útil para que su introducción, su adaptación a Ferrari sea lo más rápida y lo más exitosa posible. Y luego durante el año pues también voy a estar continuamente hablando con él. Lo hice con Alonso y ahora lo voy a hacer con Carlos. Rafa, solo un secretito. Creo que hablas 5 idiomas más. No sé si estás ya con el 6º o nos conformamos. No, me gusta hablar idiomas que luego practique en mi trabajo. Pues he trabajado con empresas italianas, alemanas, francesas, obviamente inglesas. El inglés es básico para la Fórmula 1. Estudié un poco el japonés cuando trabajé para Nissan, pero trabajé solo un par de años y hablo algo, pero muy poquito. Pero bueno, solo dedicarle tiempo, de cualquier idiomas. Yo pues a gente joven siempre les digo que los idiomas son tan importantes cuanto puede ser incluso una carrera universitaria, ¿no? Es muy, muy importante y le doy mucha importancia a los idiomas. Sí, escuché una frase, ¿no? Que no sabes las puertas que te abre hablar idiomas, pero que lo más importante es que no sabes las puertas que te cierran el no saber idiomas, ¿no? Sí, los idiomas son muy, muy importantes y el inglés es básico, obviamente. Ahí hay una pregunta que me resulta bastante interesante, el hecho de, has comentado de que muchas veces sientes la responsabilidad de llevar un equipo a tu espalda, ¿no? En ese aspecto, al final, el idioma es fundamental, ¿no? El hecho de que tú estés en un idioma en el que te puedas comunicar con la gente, que la gente te entienda, que tú puedas un poco transmitir tus necesidades, ¿no? ¿Cómo lo ves eso en la Fórmula 1? Sí, porque todos los cargos importantes de un equipo de Fórmula 1, no importa del equipo que sea, todos hablan inglés. Pero cuando ya luego bajas más a nivel de los mecánicos, por ejemplo, los mecánicos en Ferrari, pues la mayoría no hablan muy bien inglés. Y si puedes comunicarte con ellos en inglés, si puedes al llegar durante la mañana, pues saludarles, preguntarles qué tal fue la noche, porque normalmente los mecánicos se van a dormir más tarde que tú. Y esto lo puedes hacer con su idioma, pues aprendes muchísimo más. Los puedes motivar más y es una manera de mostrarles también respeto, ¿no? Cuando tú hablas su idioma. Y sí, ayuda muchísimo poderte comunicar con el equipo, con el idioma que ellos tienen, porque repito, los ingenieros todos hablan inglés, pero hay ciertos niveles del equipo pues, que la gente no lo habla. Marc, sabemos que tu agenda es súper complicada, no te queremos robar más tiempo. Rafa, ¿alguna última pregunta para este gran amigo? Siempre que tenemos al final de la entrevista y es, Marc, nosotros en Legacy of Legends siempre hacemos una pregunta de tú has llegado a la élite, has pasado por un proceso en el cual has tenido éxito, pero si tú tuvieses que darle un consejo, varios consejos a Marc Gené, que empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del motor, ¿qué le diría? En primer lugar, sí, que yo lo conseguí hacer, ¿no? Es muy importante compaginar con los estudios, o sea, cada vez más el deporte se está profesionalizando con gente más joven y esto puede inducir a este enorme error de dejar los estudios muy pronto, ¿no? Entonces, lo de compaginar los estudios es algo que siempre diría a los padres en este caso, ¿no? Pues que no crean que su hijo ya, ojalá que sí, ¿no? Que se pueda dedicar a nivel profesional, pero en mi caso, pues tuve suerte, no lo voy a negar, trabajé mucho, sí, también es cierto, pero tuve suerte, ¿no? Lo más normal es que no suceda, que no pueda ser profesional del motor, en este caso.
y entonces lo compaginas. Luego, todo el mundo va a tener años difíciles, seguro. O sea, no hay nadie que en la vida en el general y en el deporte en particular va a haber años mejores y peores y va a haber años muy complicados. Y son estos los años en los que más se aprende. O sea, de un año que ganas, aprendes poco. De los años que no ganas y que lo pasas mal, es cuando más puedes aprender. Obviamente, estos años es muy importante que no sean los años que no te permitan que haya más continuidad. O sea, de un año malo se acaba el mundo de la competición, pues esto luego sí que no queremos estos años, ¿no? Pero si de un año malo tú igualmente consigues tener otro año y de aquel año reflexionas, realmente vas a ver que has aprendido mucho más que si aquel año hubieras ganado el campeonato. Entonces, bueno, que la gente piense en esto, ¿no? Que sean muy reflexivos y que intentan siempre aprender de los malos momentos, porque es de los que, por desgracia es así, pero es de los que más se aprende. Mar, para terminar, me parece una reflexión impresionante y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo, no tan complicados. Ha sido un placer, de verdad, este ratito contigo. Hemos aprendido, estaríamos horas, pero tu tiempo, vamos, es oro. Así que, Marc, muchísimas gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte. A ti, Enrique, un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Marc. La verdad que ha sido un placer que estés con nosotros y yo creo que la gente ha podido aprender muchísimo de un gran campeón. La historia de lo que ha hecho un gran campeón. Me llevo una cosa que es bastante interesante también. Y a diferencia de otros deportes, que en la Fórmula 1 tienes que tener un nivel de élite en muchos aspectos. Por ejemplo, hemos estado hablando del idioma, estamos hablando de aspectos mentales, preparación física. Son tantas cosas que tienes que llevar a un muy alto nivel que bueno, creo que es una peculiaridad que, bajo mi punto de vista, que es bastante interesante también. Perfecto. Gracias a vosotros. Un abrazo, Marc. Un abrazo. Chao. Gracias a Adiós. todos. Hasta luego.